Muy buenas, profesor. Primero que nada, nos disculpamos por aquel ruido de fondo que puede interferir en el sonido de este video. Entonces, nosotros vamos a empezar para darle solución al examen 2, o más bien describir cómo fue que nosotros realizamos el examen 2. Primero vamos a empezar en orden, que sería el problema número 1, el cual se muestra acá a continuación. Se muestra un esquema mecánico donde J1 y J2 son la inercia rotacional y el torque mecánico asociado a J1 es T. Ambas piezas están unidas por un acoplador que parece una línea negra, pero que en realidad es el resorte torsional con una constante K, que es el resorte. Y finalmente tenemos a una fricción viscosa, que es el soporte que mantiene todo en posición vertical. Entonces, nos piden las ecuaciones diferenciales del sistema. Primero que nada, para encontrar las ecuaciones, entonces vamos a tener que denominar cada una de las fuerzas que actúan sobre cada una de las masas o cada uno de los Jotas. Entonces tenemos, yo lo hago así, todo lo que actúe con las masas, con las Jotas. Entonces, todo lo que actúa en este J1, ya sea que se oponga o no, pero actúa. Por ejemplo, en el caso de J1, tenemos a un desplazamiento angular asociado. Entonces, aquí sería la primera derivada de teta 1, ajá. A veces se me puede zafar ahí como un teta y un phi, o un zeta, pero solo nos vamos a referir a este. Ajá, que es la segunda derivada. Y también tenemos que actúa junto a un K, y esta también sería con respecto a teta 1. Esta no tiene ninguna derivada porque es el desplazamiento angular. Y tenemos el T, que está asociado a este J y que lo vamos a denominar como nuestra entrada. Entonces, por ese lado ya tenemos tres fuerzas. 1, 2, 3. Entonces, nos vamos para J2, que J2 es este que está aquí. Y tenemos, igual, al ver un J, entonces tenemos la segunda derivada de teta 2, del desplazamiento angular. Bueno, también tenemos aquí una velocidad angular, que es completamente la misma. Tenemos a un B, también asociado a un teta 2. Y tenemos también el K. Este mismo K está asociado a un K teta 2. Y este no lleva ninguna derivada ni nada por el estilo. Entonces, de este lado tenemos 1, 2, 3 fuerzas. Entonces, con eso podemos ir ya montando nuestras ecuaciones. Entonces, como tenemos la entrada, técnicamente yo la puse positiva para dar a entender de que todo aquello que esté después o que pueda generar pues una oposición va a ser negativa. Entonces yo lo analicé viéndolo desde que está suspendido, desde que hay un resorte, que es todo este amiguito que está acá, es todo este que está acá. Él va a querer unir las dos piezas como se describe en el enunciado y pues ellos van a querer jalar para otro lado, ¿verdad? Van a querer como estirar y se van a poner. Entonces al oponerse, entonces yo los puse negativos. Esto como de esta manera, como lo hemos visto en clase, con lo que era con los sistemas de masa resorte, que ve, qué sé yo, que está una fricción viscosa, que vea una fricción viscosa, que vea un delta ahí de alturas o de posiciones iniciales. Entonces técnicamente pues, así fue como lo describí. Más adelante me doy cuenta que no gané nada con eso. Entonces esta sería la primera ecuación. Y para la ecuación 2 tenemos las siguientes. Tenemos igual cada una de las fuerzas, aquí tenemos otro torque, aquí tenemos la posición y esta otra, pero estas son igualadas a cero, o sea, no tenemos un torque digamos, como de salida, de carga, entonces simplemente lo decidí dejar de esta manera. Más adelante ya lo despejo para realizar los bloques. Entonces,
técnicamente fue como este reacomodo, esta quedó completamente igual. Esta simplemente fue que mandé el torque eh, a otro lado, simplemente. Me preguntan el B, el punto B me dice transforma las ecuaciones diferenciales al dominio S. Entonces estaba más sencillo. Aquí es donde digo que no gané nada con hacerlo así, porque simplemente lo distribuí, que son estos dos que están aquí. Y ya nótese que aquí el teta ya estaría en mayúscula. Ahí me quedó un poquillo feo, pero creo que se trata de entender más o menos que ese es el teta. Y aquí tengo un errorcillo, seguro fue que se me borró. Pero aquí teníamos, ustedes aquí no lo tengo. Pero aquí, no sé qué pasó. Entonces, técnicamente, simplemente es sacarle la Laplace. Entonces, por ejemplo, al estar relacionado J1 con teta, con la segunda derivada de teta 1, entonces simplemente se coloca aquí en dominio S cuadrado. Y nada más. Las otras simplemente quedan en dominio de teta. Y ya todo esto quedaría en términos de S, ¿no? El dominio de S, igual que T, que es nuestra entrada. Para la segunda ecuación, aquí sí tenemos cómo S actúa. Por ejemplo, aquí en esta tenemos la primera derivada de teta 2, la segunda derivada de teta 2. Entonces, aquí tenemos a S y aquí tenemos S cuadrado. De todo esto, el dominio de S y el teta cambiado a mayúscula, muy importante para distinguir ya cuando es el dominio de frecuencia. De igual manera, esto se distribuyó, porque al final no logré nada con unirlos. Entonces, estas ecuaciones son las mismas que están acá. Simplemente las copié y las pegué, pero aquí las coloqué para realizar el paso 6. ¿Qué es lo que me preguntan? Ahí hay una cascarilla de banano. A eso le digo yo. Que dice el diagrama de bloque. El diagrama de bloque, no el diagrama, o los diagramas, o los bloques. Y decía el bloque. Entonces, a lo que deduje fue lo siguiente, que fue de tratar de separar las ecuaciones lo más conveniente posible para realizar cada uno de los bloquecitos y pues hacer el diagrama de bloques y luego aplicar algunos de los teoremas para poder simplificarlo y tener el diagrama de bloque del sistema. Entonces, lo que se me ocurrió fue tratar de dejar la T, que es la entrada sola, y aquí vi que podía sacarle factor común, aquí se me borró, un teta 1, que es de esta ecuación que está acá. Entonces, a estos amiguitos le saqué factor común. El K lo mandé al otro lado simplemente, allá acompañar al torque, o al torque de entrada. Y aquí también una forma para, digamos, si uno ve que se está multiplicando, entonces, ¿cómo, qué hago o cómo haría que esto pudiera entrar en un bloquecito? Entonces, lo mandamos, lo que está multiplicando, lo mandamos a dividir. Entonces, le ponemos un 1 imaginario o lo ponemos encima de algo. Por ejemplo, lo podemos haber puesto encima de esto, pero tampoco me servía. Visualmente no me servía. Entonces se colocó un 1 acá, simplemente se mandó al otro lado a dividir y ese me queda muy bien en esta partecita de acá, que sería J1 y S a la 2 más K. Y nótese que aquí tengo una suma. Entonces, al tener una suma, llegué a la conclusión de que puede tener un punto de suma. ¿Ves? Que aquí está T. Dominio de S. El dominio de S. Es este amiguito que está acá. Entonces, aquí tengo un más, aquí tengo un más. Y entonces tengo a este que está acá. Entonces tengo acá. Teta 2. Ah, mira, aquí cometí un error. No sé, digamos, para mí no era tan obvio saber que la salida estaba relacionada con el desplazamiento. Bueno, sí y no, ¿verdad? Porque si ya se sabía que teta 1 estaba implicado en la entrada,
pues obviamente no iba a ser la salida. Pero en su momento, pues conforme lo fui desarrollando, me fui dando cuenta que efectivamente sí era teta 2. Aquí más bien lo puse como muy adelantado para hacerlo bonito. Pero en su momento es que yo lo había dejado así, así fue como yo lo analicé al inicio. Y digamos, hagamos de cuenta que esto no está. ¿Okay? Es que ya en el examen pues ya sí está escrito y detalladito y todo el asunto. Pero hagamos de cuenta que esto no está. Entonces, me devolví a la ecuación 2 y dije, ¿qué se le puede hacer a esto? Entonces, teniendo la ecuación 2, entonces este amiguito de acá, que no tiene nada que ver con nosotros, mira, unos 2 aquí, entonces dije, mira, este tiene un 2, este tiene 2, este tiene 2. O sea, los tetas 2 los saqué a factor común, que es este trinomio que está acá, y el K, que no tiene nada que ver con el, digamos, o no tiene nada en común con el teta 2, solo tiene teta 1, entonces lo mandamos al otro lado, que es este amiguito que está acá. Y entonces dije lo mismo, si lo mando al otro lado, si tal vez no tengo uno, pero voy a tener un K, no importa, me queda bien. Entonces, ya habiendo pasado esto acá, me quedó de esta manera. 2S a la 2 más BS más K. Y vea que todo empieza a tener sentido. Porque esta partecita de acá, o sea, este bloque de acá se multiplica con este bloque. Y si uno nota, bueno, me imagino que usted sí lo ha notado, ¿verdad? Pero uno que es estudiante, pues ahí lo va notando. Aquí hay una multiplicación. Entonces, eso quiere decir que yo a esta línea la puedo llamar teta 1. Teta, creo que es algo así, el simbolito de teta 1. Como con una H adentro, pero más chiquitita. Pero a mí me sale así. Entonces, ¿ves? Que todo este bloquecito se multiplica por este que está aquí, por este que está aquí. Y este que está aquí es este amigo que está acá. Y que este que está acá es una suma entre la entrada y este amigo que está acá. Entonces me doy cuenta que teta 2, ya me quedó como un círculo con una H. Así es. Que teta 2 igualado a todo esto va a ser la salida como tal de esta ecuación. Entonces aquí es donde llega la conclusión de que la salida es teta 2. Y evidentemente este amiguito lo borré. Y tranquilo, profe, que aquí van las flechitas. ¿Ves? Todo tiene sentido. Esto está por acá. Ajá, listo. Entonces, como me están pidiendo el bloque del sistema, yo dije, el bloque. O así fue como lo vi al final. Bueno, llegamos a la conclusión porque le dije a los chiquillos y dijeron, sí, eso se tiene que simplificar. Entonces, acá aplicamos los teoremas vistos en clase, esto es una multiplicación. Entonces, simplemente copiamos esto de acá, acá, K por 1, que ya lo sabemos. No hace falta escribirlo. Esto de acá, copiar y pegar. Del mismo color. Esto por esto. Y aquí tenemos el 1. Entonces, tenemos esto, copiamos el K y vamos a copiar absolutamente todo. Este para allá, este para acá, este para acá. Aquí tenemos un más, aquí tenemos un más. Y, ok, listo. Vamos a tratar de copiar esto para acá. Copiar. Y lo vamos a tratar de llevar a esta partecita acá, que es la misma, simplemente que es que lo puse aquí para no perder de vista lo que quería explicar acá. Más o menos ahí. Entonces, en esta partecita, ya, ok.
Entonces aquí tenemos el teorema de retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este bloquecito pues es uno de los teoremas que hemos visto, que es el de retroalimentación, pero yo lo hice de dos formas. El normalito, digamos, cuando aquí hay una variable simplemente, y pues en el caso de que hubiese una fracción, pues ¿qué hacemos? Entonces, porque como esto se vuelve muy engorroso, muy grande, muy extenso, y a mí no me gusta, entonces me gusta mucho como definir los factores que son muy largos, me gusta decirle como X vale esto, o sea, todo ese factor gigante va a ser X. Entonces, este fue como uno que hice ahí. Entonces, vamos a definir quién es mi X y quién es mi ABC, que son los bloques que yo definí aquí. A, B, C y D. Entonces, tenemos A, que A sería esta partecita de acá, o solamente el 1. Ay, me creo que veo este. Bueno, por perezosa. Tenemos acá. A es igual a acá. ¿Y quién está debajo de K? Debajo, sí, perdón. Debajo de K tenemos todo ese factor de acá. Todo ese factorcito que está acá. Veamos y pegamos. Y nos lo llevamos para acá. Vamos a correr estos para acá. Entonces, esta parte de acá es B. A, B, C. Entonces, seguimos. Aquí tenemos, vamos con este otro cuadrito, que está acá. Este C entre D, pero como aquí hay un imaginario o no hay D, no importa, lo ponemos. Aquí ponemos 1 y tenemos otra vez K. Entonces ya en este cuadrito de acá representa ya todo este. Entonces para hacer el bloque del sistema nos queda de la siguiente manera. Entonces dice que va a ser una fracción, de A, que es K, por D, que habíamos dicho que era 1. Lo escribimos o no lo escribimos, no importa. No hace mal. Luego tenemos el siguiente, la parte de abajo, que es B por D. Entonces, este es B. Copiamos y pegamos. B. Hacer un toquecito más grueso. B por D, que D es 1, entonces no lo colocamos. Y aquí tenemos el zafir de todos, el más menos. Entonces, damos un toquecito. Y podemos notar que aquí desde el inicio tenemos un más. Este más es este chiquito que está acá. Y es este mismo que nosotros colocamos acá. Entonces, si tenemos más, vamos a colocar un menos. Así de simple. Y A por C. A por C es K por K. K por K es K cuadrado. Entonces, así sería como le podemos dar solución al problema 1 del examen. Me disculpo, tuve un inconveniente, entonces, como decía, para darle solución a este problema, eh, se encontraron las ecuaciones diferenciales que se solicitaban, luego se transformaron en el dominio S y por último se hizo el diagrama de bloques, se simplificó con los teoremas y se encontró el bloque del sistema. Entonces, esta sería la solución del problema 1. Los compañeros se encargarán de darle solución a los otros problemas. Y esto sería por ahora. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso vamos a hablar del problema número 2, que consiste en este sistema. Y la pregunta dice que considera el sistema que se muestra a continuación de un servomotor de corriente directa controlado por armadura y tiene una carga con un momento de inercia con JL, un torque desarrollado por el motor que es T, el momento de inercia del motor que es JM y el desplazamiento angular, la carga
y respectivamente. El radio entre los engranes lo representamos como n, que es igual a el desplazamiento sobre el desplazamiento angular del motor. Y la pregunta es que obtenga la función de transferencia. En este caso, primero vamos a trabajar esta parte. Trabajamos esta parte donde tenemos como una variable o una constante IA, que va a ser la corriente de armadura. Entonces, para conseguir el voltaje inducido, tenemos, sacamos la de la bobina, la parte de la resistencia, más esto es una constante del motor por el desplazamiento angular, que todo eso va a ser el voltaje inducido. Ya teniendo esta ecuación, lo que hacemos es pasamos en términos de S, pasa en términos de S, y ahora pasamos a la parte de mecánica, donde encontramos lo que es el momento de inercia en el motor, más la aceleración del motor, más el torque, pues podemos igualar a lo que es el torque del motor. En este caso, aquí sería K por la corriente de armadura. También igualamos lo que es el torque, que es el desplazamiento angular sobre el desplazamiento angular del motor por el torque de la carga o la carga. Esto va a ser igual a N, que son los engranes, y la carga. También otra igualdad, que es el inercia de la carga sobre la aceleración, por la aceleración, va a ser igual a la carga. Y esto, ¿para qué están estas igualdades? Es para, en esta ecuación, lograr introducir datos para simplificar lo que es la ecuación. En este caso tenemos lo que es el momento de inercia en el motor por la aceleración, más los engranes, que se agarró esta fórmula y se iba metiendo las constantes, bueno, lo que ya hemos desarrollado aquí, más era por la carga, que es TL, que es J, el momento de inercia en la carga, por la aceleración. Y eso va a ser igual a N, que son los engranes, por la constante en el motor, que va a sacar, por la corriente de armadura. Esto lo simplificamos un poco y sacamos lo que es la aceleración para poder desarrollarlo más fácil. Aquí igual iría los engranes y la K, que es la constante del motor, por la corriente de armadura. Trabajamos esto, lo pasamos en términos de S, para que nos quede más fácil esta parte. Ahora viene lo que es la sustitución. Esta función es la primera que se dio aquí. Es esta. Entonces, esto que se trabajó aquí, esto que era IA, lo metimos, que es IA, lo pasamos para acá. Aquí van acá. Y el acá de constante del motor por el desplazamiento. Y todo lo que resta de la ecuación primera, todo lo que resta. Y esto, y ahora lo simplificamos un poco y lo simplificamos para que sea más fácil encontrar la función de transferencia, ya que mandaríamos el voltaje inducido en términos de S, lo pasamos a la izquierda y el resto lo pasamos a la derecha para que nos quede lo que es la función de transferencia. El presente ejercicio consiste en obtener la función de transferencia descrita por la siguiente ecuación y encontrar la representación en espacio de estados del sistema. A partir de la ecuación, ¿verdad? Podemos reconocer que es una ecuación de orden 3, por lo tanto, vamos a tener 3 estados, 3 variables de estado y 3 integradores. Una vez que se sabe esto, se obtienen lo que son las variables de estado.
las cuales se denotaron con las variables x1, x2 y x3, donde x1 es igual a y, x2 es igual a y' y x3 es igual a y doble prima. Posteriormente se derivan lo que son las variables de estado, donde x1' va a ser igual a y', x2' va a ser igual a y2 doble prima. Esto debido a que anteriormente x2 es igual a y'. Entonces, al estar ella en la primera derivada, se vuelve a derivar y obtenemos lo que es y doble prima, ¿verdad? Que es la segunda derivada. Y finalmente tenemos la tercera variable de estado, que es x3', que esta se obtiene despejándola de la ecuación que nos proporciona el profe. Entonces, para despejar el y triple prima, lo que se hace es pasar a restar estas dos hacia el lado derecho del igual, ¿verdad? Donde está la u, que es la entrada. Una vez que se obtienen las ecuaciones de estado, ¿verdad? Con sus respectivos coeficientes, se procede a armar lo que es el espacio matricial, ¿verdad? Donde se obtiene la matriz A, que son los coeficientes que acompañan a cada variable en la ecuación. En este caso, la primera fila es la ecuación 1, ¿verdad? Que es la de x1', que sería 0, 1, 0. La segunda fila hace referencia a lo que es la segunda ecuación de x2', que sería 0, 0 y 1. Y la tercera fila hace referencia a la tercera ecuación, ¿verdad? Ya despejada, sería 0, menos 2 y menos 3. Eso se multiplica por las variables de estado más la matriz B, que la matriz B hace referencia a lo que son las entradas. Como en la primera ecuación no había ninguna entrada, entonces lleva un 0. En la segunda ecuación también no había entrada, entonces se le nota un 0. Y en la tercera ecuación, como está la U, que significa que es la entrada, tienen 1 a la par, por eso se le coloca un 1. En este caso, ¿verdad? Tenemos la equivalencia de que y es igual a x1. Y es igual a x1, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser igual a la matriz C. Debido a que solo tenemos x1, entonces lleva 1. Y como no tenemos x2 ni x3, entonces se le nota un 0. Esto se multiplica de igual manera, por las variables de estado mencionadas anteriormente. Una vez que se tienen las matrices correspondientes, ¿verdad? Se procede a calcular lo que es la función de transferencia, la cual está representada por la siguiente fórmula, que es la matriz C multiplicado por la inversa, que en su interior contiene una S multiplicado por la matriz identidad menos la matriz A. A todo esto se le debe sacar la inversa y también se le multiplica por la matriz B y posteriormente se le suma la matriz D. Entonces aquí sustituimos las variables, ¿verdad? La matriz C, que se mencionó anteriormente, ¿verdad? Corresponde a esta. Luego tenemos el paréntesis, ¿verdad? Con su matriz inversa, que esta a su vez, ¿verdad? A esta parte donde está el paréntesis, ¿verdad? De la matriz inversa, se le denomina como una variable m, que es para simplificar el proceso, ya que se va a trabajar primero lo que está dentro del paréntesis y luego los otros productos. Para ello tenemos, ¿verdad? Lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Que era multiplicar la S por la
matriz identidad, que viene siendo esta parte de aquí. Una vez que se realiza este procedimiento, se le resta la matriz A, que da como resultado esta parte de aquí. Una vez que se haya realizado lo que está dentro del paréntesis, se obtiene la matriz inversa a partir de algún método, ¿verdad?, de simplificación de matrices. En este caso se aplicó lo que es el método de adjuntos, que dicho método consiste en esta fórmula que se encuentra por acá, que es la inversa del determinante de la matriz multiplicado por cada uno de sus componentes, ¿verdad?, de la matriz. Entonces, ¿cómo vamos a obtener cada componente? Para ello, existe una fórmula, ¿verdad?, o un método que se le denomina método de triángulos, que consiste en tapar cada fila y columna para poder encontrar dicha componente, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, se obtiene el primero, lo que es el determinante. Este determinante se puede hallar por diferentes métodos, ¿verdad? Ya sea Sarrus o Gauss-Jordan o métodos de adjuntos igual, para hallar el determinante. Luego se calcula lo que es la matriz por el método de adjuntos. En este caso se obtiene componente por componente. Está escrito aquí, está en todo esto, ¿verdad? Básicamente en cada uno de ellos es lo mismo, a diferencia de que el signo se va alternando. Va primero positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo. Es por eso que se pone un -1 elevado a un exponente, ¿verdad? Que básicamente es la posición, ¿verdad? La suma de la posición de la columna con respecto a la fila, ¿verdad? Entonces ahí ya se realizan los siguientes procesos matemáticos, ¿verdad?, para hallar las componentes. Entonces, una vez que hallamos todas las componentes, ¿verdad?, como es una matriz 3×3, va a tener 3 filas, 3 columnas, ¿verdad? Una vez que se hallan todas esas componentes, se aplica dicha fórmula, ¿verdad? Y de ahí obtenemos lo que es la matriz inversa. Entonces, como anteriormente hemos denotado que la inversa iba a ser igual a m, lo colocamos, ¿verdad?, nuevamente en la función, ¿verdad?, en la función de transferencia, que era la matriz C multiplicado por toda la inversa, ¿verdad?, que ya la acabamos de calcular, y también multiplicado por la matriz B. A esto se le tenía que sumar D, pero como en este caso la matriz D era 0, entonces básicamente no se coloca. Entonces ya aquí lo que sigue es un producto de matrices, ¿verdad? Que dicho producto se hace multiplicando fila por columna. En este caso, para no estar colocando, ¿verdad?, todo lo que es esta matriz, ¿verdad?, ya que nos quedó muy, muy grande, se denota con una letra X. Esto para multiplicar la matriz inversa, ¿verdad?, por la matriz C, en primera instancia, ¿verdad? Dicho producto nos da este resultado, ya que al haber ceros, ¿verdad?, aquí se nos van a cancelar todos estos y solo nos va a quedar la primera fila. Posteriormente, ¿verdad?, se procede a calcular lo que es el resultado de este producto, ¿verdad?, de la matriz C por la matriz inversa. Ese resultado se multiplica por la matriz B, que es lo que viene estando aquí abajo. De igual forma, ¿verdad?, se hace fila por columna y eso nos lleva a este resultado ya simplificado al máximo. Entonces tenemos que G de S va a ser igual a 1 sobre S a la 3 más 3S a la 2 más 2S.
Entonces, este viene siendo el resultado del problema número 3. Con respecto al problema número 4, básicamente se resuelve de la misma manera. La única diferencia es que ya partimos del espacio matricial, ¿verdad? Que nos ofrece el enunciado. Entonces, cabe señalar, ¿verdad? Que hay que diferenciar cuáles son las matrices, ¿verdad? Sus equivalentes. En este caso, esta es la matriz A. La de la entrada es la matriz B. Tenemos la matriz E y la matriz D, que es 0. Y se procede a realizar lo mismo, ¿verdad? Se sustituyen en la función GDS. Y calculamos lo que es los productos, ¿verdad? Que se encuentran dentro del paréntesis. Una vez que se haya calculado eso, se le saca la inversa. Para ello se utilizaron las mismas variables, ¿verdad? Se sustituye todo el paréntesis por una m, ¿verdad? Una variable m. De igual forma, ¿verdad? Se aplicaron los mismos procedimientos, el mismo método de adjuntos para realizar lo que es la matriz inversa, ¿verdad? Una vez que se hayan realizado los procesos algebraicos, ¿verdad? Que se encuentran en el paréntesis. Básicamente aquí es lo mismo, ¿verdad? En este caso se encuentra aquí el resultado de la matriz inversa, que igual, ¿verdad? Nos quedan varias fracciones ahí. Una vez que se haya obtenido eso, la matriz inversa se multiplica igual por la matriz C y por la matriz B, que en este caso también, ¿verdad? Se multiplicó primero por la matriz C, que dicho resultado lo representamos con una variable X, de igual forma. Y posteriormente el resultado de dicho producto lo multiplicamos por la matriz C, que sería esta parte de aquí. Dicho resultado, ¿verdad? Una vez que se implementa, se debe simplificar al máximo, ¿verdad? Ya que nos queda una resta de fracciones, que esta resta de fracciones, al ser de igual denominador, entonces se mantiene el denominador y se restan los numeradores. Esto nos lleva a un resultado de que la función de transferencia va a ser igual a S sobre S a la 2 más 5S más 7. Entonces, básicamente, en esto consiste lo que es el problema número 4.